Bendiciones para todos, mis queridos hermanos de toda la tierra. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas aquí en mi país, Colombia, y fuera de este país que están escuchando estos mensajes. Donde quiera que llegue esta palabra de Dios, que seas grandemente bendecido o bendecida por Dios, tú y tu familia, al igual que la iglesia donde te congregas, a usted que es cristiano y a los amigos que por ahora no se congregan en ninguna parte, en ninguna iglesia. Les aconsejo que se acerquen a Cristo, porque los días están más cortos, hoy más que nunca, el tiempo vuela más y hay muchas señales que se acerca el fin. En todas las naciones están pasando cosas muy aterradoras, pero de todas maneras, como dice en la Escritura, aunque hayan algunas señales, todavía no es el fin. Dios tiene oportunidad para todos, pero eso sí, el día en que nos toque partir de esta tierra, la muerte no avisa, así como tampoco va a avisar la venida de Cristo por segunda vez. En esta oportunidad vamos a hablar de Génesis 9. Génesis capítulo 9, estamos hablando de lo que aconteció antes del diluvio, en el diluvio y ahora después del diluvio. El tema de hoy es: después de un día malo viene tu bendición. Dice el pacto de Dios con Noé, capítulo 9, desde el versículo 1, dice así, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Qué interesante esto. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, oiga bien esto, otro ser humano derramará la suya. Eso es lo que dice después, ojo por ojo y diente por diente. Y también hay una palabra que dice: al que hierro mata, a hierro muere. Aquí lo está diciendo con otras palabras el Señor. Otro ser humano derramará la suya. ¿Quién? Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Verso 7. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra, dice el Señor. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca. ¿Con quién es que Dios iba a hacer este pacto? Con todos los seres vivientes, personas y animales que salieron del arca. Las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.
Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. ¿Cuál era el pacto? En esta primera parte del capítulo 9 de Génesis, que cuando Dios viera el arco iris en las nubes y nosotros también los seres vivientes veamos los seres humanos ese arco iris en las nubes, tanto Dios se va a acordar de nosotros, se va a acordar de los animales, de todos los seres vivientes, de no destruir más la tierra con diluvio, con agua. Este es el pacto. Cada vez que él vea el arco iris, él mismo se acuerda que él hizo un pacto, que nunca más destruiría la tierra con agua, con diluvio. Asimismo, fíjense que después de un tremendo día, y no un día, fueron muchos días que pasó Noé, su familia y los animales del arca, dentro del arca, después de muchos días malos, sin saber en qué iba a parar todo, angustia, desesperación, incertidumbre. Y aunque Noé era un hombre de fe que creía mucho en Dios y por lo mismo estaba dentro del arca, él y su familia, a pesar de todo, llega un momento que llega la duda cuando vemos que hay pura agua por todos lados. Estoy parafaseando. Cuando tú ves que no hay solución de ningún lado, si miras al norte, agua, si miras al sur, agua, si miras al oeste, agua, y si miras al este, agua, y en la parte central, agua. Por todos lados Noé veía pura agua, y ni se diga de su familia, y los animales también encerrados en ese arca, sin ver, tantos días sin ver el sol, animales acostumbrados a estar libres en el campo, a estar libres en la naturaleza que el mismo Dios creó para ellos, animales que estaban allí prácticamente adormitados, prácticamente estaban sedados, porque imagínense ustedes, habían animales salvajes revueltos con los domésticos. Dios tenía el control de todo, mi querido. Dios tenía el control de todo, porque imagínese usted, donde hay serpientes, anacondas, revueltas, con venados, con ovejas, con chivo, donde habían leones, tigres, panteras revueltos con vaca, con el burro, y con toda clase de animales terrestres que se arrastran y aves. Dios se acordó, no tanto después cuando el arco iris para no destruir más la tierra, sino cuando ellos ya estaban en el arca. ¿Sabes qué te voy a decir? Aunque estés dentro del arca y fuera de ti, ahí es pura incertidumbre, soledad, destrucción, problemas. Ahí donde estás escondido, ahí donde estás resguardado, ahí está la mano de Dios sobre ti y sobre los tuyos. No temas. No temas, porque el mismo Dios que sabía que lo que rodeaba a sus seres vivos era pura agua,
y no había humanamente esperanza de ver tierra firme. Él sabe que cuando estamos hasta el cuello con los problemas que nos están ahogando, si estamos en las manos de Dios, Él mismo va a tomar control de las fieras que están aún dentro de tu arca. Las fieras que están dentro de tu propio vecindario, del lugar donde trabajas, las fieras que rodean tu casa, problemas que aún están dentro de tu casa. Dios tiene el control. Si nosotros depositamos como Noé nuestra confianza absoluta en nuestro Creador y nos subimos a ese arca, venimos a los pies de Cristo, que representa el arca hoy en día. Ahí dentro del arca Dios va a tomar el control de todas las cosas dentro y las que nos rodean afuera. Porque la gente cree que venir a Cristo es todo color de rosa. Y hemos aprendido que el venir a Cristo vamos a seguir con muchos problemas. La diferencia es que aún rodeado de problemas como estaba Noé y su familia, el que nos tiene dentro del arca, Él mismo tiene el control. Si estás en Cristo, aunque tengas problemas hasta el cuello, Dios va a tomar el control. Y las fieras no se van a rebotar contra ti para destruirte. Y aunque muchos quieran devorarte, no lo van a lograr, porque Dios los anestesia, como lo hizo con los animales feroces que habían dentro del arca. Todo tiene su tiempo, y hay tiempo en que vamos a estar dentro del arca hablando ahora, hay tiempo que vamos a estar quietos, momento que vamos a estar en cuarentenas. Tú que estás en el hospital y que de pronto tienes muchos días de estar en ese hospital y ves que no hay ningún diagnóstico médico favorable para ti, pareciera que se hubieran perdido todas las esperanzas y no puedes salir de esa habitación, aunque estés allí hospitalizado, o tu mujer que estás encerrada en tu casa y no sabes, no tienes salida, con muchos problemas, usted que está en la cárcel o cualquier otro tipo de cárcel, aunque no sean detrás de unas rejas, físicamente hablando, dentro o fuera, si tenemos nuestra vida en la mano de Cristo, Él tiene el control. Noé y su familia y las fieras y los animales domésticos estaban dentro del arca y Dios le dio una esperanza, que cuando ya salieran del arca, ahí viene la esperanza, cuando salieran del arca iban a ser tremendamente bendecidos por Dios, porque a todos los que salieron del arca Dios les prometió bendecirlos y les dio la orden: multiplíquense y llenen la tierra. Y a todos ustedes los que salieron del arca le dijo Dios: nunca más los destruiré con diluvio, y voy a poner un sello, una señal en el cielo, entre las nubes, que es el arco iris, que cada vez que ustedes vean el arco iris, y yo mismo, dice Dios, cada vez que Él viera el arco iris, se iba a acordar que Él hizo un pacto con todos nosotros, de nunca más destruir la tierra, toda la tierra, con agua. Hoy en día, y más este año, ha llovido tanto en muchas partes de la tierra, pero hay lugares secos, hay lugares donde no han habido esas terribles inundaciones. Hay otros lugares que sí, hay unos que no. Pero resulta y pasa que cuando Dios determinó destruir toda la tierra con agua, fue toda la tierra, no algunos lugares. Por eso usted, cuando vea el arco iris, acuérdese que Dios hizo un pacto. Y el Dios de pacto, Él no echa para atrás sus pactos. Él no falla. Él es un Dios de pacto que cumple todos sus pactos y sus promesas. Y hasta el día de hoy lo sigue cumpliendo. Ahora vemos otra parte de este capítulo 9. Y es el versículo 18. Hablando ahora de los hijos de Noé cuando ya salieron del arca. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet,
Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrían la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Cam sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. A partir del versículo 18 vemos una historia de familia después que salieron del arca. Cuando nosotros venimos a Cristo, pensamos que todo es perfecto. Es más, la gente que nos rodea, nuestra familia biológica, vecinos, amigos, compañeros de trabajo o de estudio, dicen: ya es cristiano, ya está en la iglesia, ahora es perfecto, ahora no debe cometer errores, ahora no debe pecar. Ahora, o sea, hasta la gente que no es cristiana miran el evangelio como algo que usted llega al evangelio y es como una varita mágica que enseguida va a ser una persona perfecta y no va a cometer más errores. El ideal en Cristo para Dios, la familia de Dios, el ideal deberíamos ser hombres y mujeres que no pequemos. Pero humanamente, mientras que estemos en este cuerpo pecaminoso, donde tenemos la naturaleza pecaminosa todavía, Adán y Eva, solo que somos ahora redimidos por la sangre de Cristo, mientras que estemos en este cuerpo vamos a cometer muchos errores. La diferencia es que ahora en Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece a superar las debilidades, pero no nos asegura que no vamos a pecar más, que no vamos a cometer más errores. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar inconscientemente. Hasta con el pensamiento pecamos y por eso todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. Ahora, el que conoce a Dios, dice la Biblia, no practica el pecado. Pero hablando de la familia de los hijos de Noé cuando salieron del arca, ya viviendo una vida diferente, con un espacio físico diferente, la tierra después del diluvio cambió, no fue igual. Igual también la tierra en nuestros días, después del COVID, después de la pandemia, cambió. Los seres humanos, muchas cosas en el sistema de gobierno de las naciones cambiaron, la salud cambió, pero Dios sigue siendo el mismo. Así es que los hijos de Noé tuvieron ciertos comportamientos. El mismo Noé se dedicó a cultivar la tierra, cultivó tanto la tierra que en uno de sus viñedos, con tanta uva hermosa y deliciosa, Noé se exageró y empezó a tomar vino tras vino tras vino de su propia cosecha. Imagínese usted, el hombre le cogió tanto el gusto al vino que terminó embriagado en su carpa, en su lugar donde vivía, y terminó borracho que hasta se desnudó.
El hijo Cam vio la desnudez de su papá, y en vez de cubrirlo, en vez de tener misericordia de su padre, lo que hizo fue divulgar, lo que hizo fue contárselo a los otros sin hacer nada por el padre. Muchos hijos están viendo la equivocación de un padre, la equivocación de una madre, el descuido de un líder o pastor o hermano en la iglesia o familiar, y lo que hacen es divulgarlo, regarlo por todos lados. Eso es descubrir la desnudez. Entonces, en Dios, nosotros no somos perfectos, pero tenemos que en Dios buscar la forma de agradar a Dios todos los días. Pero también el que ve la desnudez de un hermano, si ves el error de un padre, de una madre, de un cristiano, de un pastor, lo más recomendable es que seamos misericordiosos con el prójimo. Noé se descuidó. ¿Cuántos no se han descuidado? No se justifica el pecado de ninguna manera, pero si tú ves la desnudez de algún hermano, de tu padre o de tu madre o de tu líder o pastor, ten misericordia. Ten misericordia, haz algo para que se corrija la situación, no para divulgarlo. Si a ti te interesa que el hermano se corrija, que el hermano cambie de actitud, que tu padre o tu madre sean mejor, entonces, ¿por qué lo divulgas? ¿Por qué lo riegas por todas partes? Corrijámonos en ese defecto malo que tenemos muchos, que somos expertos en cuestionar, en señalar, en juzgar, pero pocos estamos dispuestos en ayudar al caído, a levantar al que se ha caído, a cubrir la desnudez, no patrocinar pecado, sino más bien reprender el pecado, teniendo misericordia del otro, si se deja. Porque la otra es que algunos están en pecado, están haciendo cosas malas, cristianos o no cristianos, y son tan tercos que no quieren salir de su situación. Esa es otra cosa. ¿No? Entonces, de los hijos de Noé, uno actuó mal con su padre, en un error que vio del padre. Se olvidó de todas las cosas buenas que su papá había hecho por él, y en una sola lo que hizo fue acribillar al padre, que es lo que se hace muchos hoy en día con sus padres. Hoy eso lo hacen muchos días en la iglesia con sus pastores, con el hermano caído. Pocos están dispuestos en ayudar para restaurar, para reparar el daño. Pocos son los que están dispuestos. Entonces, pero hubieron dos hijos como Sem y Jafet, que estos se enteraron porque el otro les dijo, pero a manera de burla, me imagino yo, porque cuando los hermanos se enteraron, ellos fueron a cubrir la desnudez de su padre. Tomaron un manto y se lo echaron de tal manera que no vieron, sus ojos no vieron a su padre desnudo, sino que ellos lo taparon de tal manera que miraron hacia otro lado, y cuando estaban caminando para ponerle el manto, no miraban de frente, sino que iban caminando hacia atrás. De tal manera era el respeto que tenían estos dos hijos por su padre. Es que es el respeto a los padres, no debemos perderlo nunca, ni que los veamos caídos, ni que los veamos en pecado. La Biblia dice: corrija a tu padre, a tu pastor, una persona mayor, como si fuera tu padre o tu madre, pero que tengas misericordia. Entonces, ellos hasta cubrieron la desnudez de su padre. Cuando el padre se dio cuenta, se enteró Noé de lo que había pasado, fue cuando maldijo a Canaán. Entonces, Noé también tuvo después un día malo con sus hijos, y se dio cuenta lo que había en el corazón de ellos. En el corazón de uno era el señalar, el no perdonarle ni una a su padre. Pero en el corazón de los otros dos habían unos hijos misericordiosos que, aún viendo el error de su padre, todavía lo honraban y todavía eran capaces de respetar a su padre. Así es que esto hizo que Noé soltara una maldición sobre Canaán, el que descubrió su desnudez,
y le dijo, serás de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. O sea que Canaán iba a ser el esclavo de sus hermanos, Canaán. Y Sem y Jafet los bendijo Noé su padre. Le dijo que el Señor Dios de Sem sea el Dios de Sem. Bendito sea el Señor Dios de Sem. Ahí bendijo a Sem. Que Canaán sea su esclavo y que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. A Sem y a Jafet el papá Noé los bendijo, y que se extendiera hasta el territorio de ellos, y que Canaán fuera esclavo de sus hermanos. Por eso es que hay otra palabra que dice que el mayor terminará siendo esclavo del menor. Cuando el mayor no cumple su tarea de honra, su papel de hermano mayor en una familia, terminará siendo el esclavo de los menores. Y entonces dice que el mayor servirá al menor. De ahí esa palabra, que el mayor servirá al menor. Y dice que bendito sea el Señor de Dios de Sem. El 28, perdón. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más y murió Noé a la edad de 950 años. Hasta Dios perdonó el error de Noé. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar el error de tu hermano, de tu prójimo, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para no perdonar? Hasta Dios perdonó la borrachera de Noé. Noé se arrepintió y vivió 350 años más. Después del diluvio, Dios le regaló otro poco de años más. Entonces, Dios es un Dios perdonador. Dios no es igual a nosotros. A nosotros nos cuesta perdonar, pero tenemos que aprender de nuestro Dios. Tenemos que aprender a perdonar como Él perdona. No vamos a ser igual que Dios, es verdad, pero estamos llamados a imitarle, a parecernos a Él, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que mi hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, amigo, perdona a tu papá. Te abandonó, te dejó. Perdona al que te violó, perdona al que te robó a tu esposo, querida amiga. Perdona, Dios perdona hasta lo que tú menos te imaginas. A ti te perdona. Si hoy te arrepientes de cualquier cosa que hayas cometido, Él hoy mismo, ahora mismo, es capaz de perdonarte. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar? Meditemos en esto. Después de un día malo, aunque seamos nosotros responsables de las consecuencias de ese día malo, pero si hay arrepentimiento, ¿verdad? Viene tu bendición. Después del día malo, viene tu bendición. Y más se cumple cuando hay arrepentimiento, cuando hay seres humanos que todavía creemos en Dios y obedecemos a Dios y estamos dispuestos a perdonar hasta lo imperdonable y amar hasta lo difícil de amar. Que Dios te bendiga grandemente, y si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he tenido muchos días malos, pero tú eres el Dios todopoderoso que transformas hasta el peor de los días en un día de bendición, porque después de la tormenta, después del diluvio, viene la calma y vienen grandes bendiciones a la vida del que cree y pone su vida en tus manos. Yo hoy pongo mi vida en tus manos, te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Jesús, reconozco que tú eres mi único dueño. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les guarde.